Bienvenidos a nuestro tiempo de meditación. Hoy queremos compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios con nuestro hermano David Sornosa. La palabra de Dios que vamos a leer hoy en día es una de las epístolas de San Pedro, justamente, que nos llama a todos a tomar mucha conciencia de la vida que estamos llevando. Hoy en día muchas personas están mencionando el nombre de Dios, dadas las circunstancias. Hoy es un tiempo en el que Dios confronta a muchos, confronta a cristianos mismos, confronta a aquellos que están apartados de los caminos y que un día estuvieron, y confronta también a aquellos que daban la espalda a la palabra de Dios, o que simplemente no querían saber, porque la palabra de Dios los confrontaba en su forma de vivir. Hay muchos que están tomando decisiones muy sabias, y lo dicen que la vida de ellos no será igual después de todo este tiempo, si Dios permite que todo este tiempo pase pronto o pase mucho más tarde. Pero también hay personas que siguen viendo que cuando pase esto dicen, regresarán a hacer todo lo que se han perdido de hacer y todo lo que dejaron de hacer como en su vida cotidiana. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en la primera epístola de Pedro, también conocida como una epístola universal, porque es presta para todas las iglesias, es presta para todo momento, todo tiempo. Es la epístola del apóstol San Pedro. En el capítulo 1, luego de él hablar acerca de la esperanza de vida, llega a un título que se denomina Llamamiento a una vida santa. Llamamiento a una vida santa. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 19, ¿sí? Desde el 13 hasta el 19. Hoy lo voy a leer de corrido y luego lo vamos a analizar de dos versículos, en otros casos de tres, pero lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos. Por tanto, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por el completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Esta palabra de Dios vamos a verla de la siguiente manera. Antes, pues, quiero que oremos para que sea Dios guiándonos. La verdad, cada vez que nosotros leemos la palabra, deseamos que sea el Espíritu Santo dándonos sabiduría y discernimiento para poder entenderla y ponerla en práctica. Veamos, la primera parte, llamamiento a una vida santa. Todo este tiempo, sin duda, a mucha gente ya escucharon la intención de Dios que nos llama a una vida santa. Y vamos a ver qué es esa vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A ver, veamos. Vuestro entendimiento. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, muchas veces es muy fácil decir que es muy difícil leerla, y es verdad. Cuando recién nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios, no es fácil entender lo que allí está escrito. Es necesario que tengamos siempre la guía y la ayuda de alguien que ya conoce para poder entender cada pasaje, cada versículo. La Biblia se la debe estudiar, pero para estudiar necesitamos de alguien que nos pueda enseñar adecuadamente. Hoy en día existen Biblias de estudio que nos enseñan cómo ir haciendo una lectura adecuada, porque no podríamos decir compro la Biblia y me la voy a leer desde el Génesis y ahí arranco hacia adelante.
Sonaría muy lógico hacerlo así, pero hay que entender en la Biblia desde ciertos puntos en los cuales se debe empezar a leer. La palabra nos dice ceñir los lomos. Esto es como prepárate, ármate. Antes de caminar en una vida santa es necesario decidir prepararse y armarse. Acuérdense que la palabra nos hace, esta palabra ceñir también, nos habla ese término ceñir a lo que es la armadura del Señor, cuando nos dice vestido de toda la armadura. Cuando empezamos a caminar una vida santa, estamos metiéndonos en una batalla, nos estamos metiendo en un camino que es angosto, nos estamos metiendo en un camino que traerá muchas dificultades y empezando en muchos de los casos por la propia familia y los amigos. Será un camino que no será para nada fácil, pero será grande en su destino. Por eso la palabra empieza diciendo, ¿estás llamado a una vida santa? Bueno, pues prepárate, ciñe los lomos de vuestro entendimiento. Primera cosa, para vivir sanamente, santamente en la vida del Señor, con santidad, pues hay que prepararse en conocimiento, hay que aprender, hay que estudiar. Ser sobrios, la palabra sobrio es netamente opuesta a lo que es ebrios. Imagínense, una persona ebria es una persona que está fuera del conocimiento, que no entiende, que sus sentidos están alterados. La sobriedad que nos pide la palabra de Dios en muchos pasajes se refiere justamente a estar serenos, con la mente calmada y dispuestos a escuchar. Naturalmente estamos dispuestos a justificar cualquier situación que nos señala. Naturalmente queremos a veces tratar de discutir un punto de vista, pero la sobriedad implica saber escuchar para dejarse enseñar. Hay gente que es viable de enseñanza, hay otros que son resistentes a aprender algo. Por eso la palabra nos dice, con sobriedad, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bien, Jesucristo ya murió en la cruz y todos sabemos que en la cruz murió por los pecados de la humanidad. Sí, murió por los pecados de la humanidad, pero por todos aquellos. Es un evento que ya ocurrió, pero que ahí está la gracia todavía esperando por muchos. Ahí está la gracia esperando que se manifieste en la vida de aquellos que empiezan a oír y luego empiezan a creer. Hay todavía personas que no han llegado al entendimiento de la gracia de Dios. Todavía no comprenden la muerte de Jesucristo. Y aún si la comprenden, todavía no la aceptan ni la acogen. Está allí una salvación puesta para ser tomada por todos aquellos que oyen, que creen y que deciden. Luego nos menciona, cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hace un rato la palabra nos estaba diciendo que debemos alimentarnos de entendimiento. La forma en que nosotros vencemos la ignorancia es alimentando el entendimiento. Justamente el día de ayer tenía una conversación con un mensaje que me habían invitado a dar con los jóvenes en la Iglesia de las Orquídeas, un buen tiempo en el cual estuvimos allí viendo las caras de algunos de los hermanos, de los jóvenes que pues participan en alabanza, participan en una dinámica y luego pues el mensaje y también participan en tiempo de oración. Ellos lo hacen todos los sábados a las 6:30, si no me equivoco, Giselle. A las 7, ¿sí? Es un tiempo en el cual estuvimos hablando de esas dos palabritas. Miren, hermanos, la palabra nos enseña por un lado lo que es la sabiduría y por otro lado lo que es la inteligencia. Pero para tener entendimiento, al cual se refiere aquí la palabra diciendo que debemos tener entendimiento, debemos tener sabiduría y debemos tener inteligencia. La sabiduría que viene de Dios, ¿cómo la obtenemos? Pedid sabiduría y Él nos dará. Y la inteligencia viene de esa sabiduría, porque la misma sabiduría nos va a guiar a escoger sabiamente los recursos que necesitamos añadir a nuestro entendimiento. En resumen, tener entendimiento es sumar sabiduría con inteligencia, y eso se lo hace
transformando nuestra forma de pensar. Pablo muchas veces habla de transformar vuestro entendimiento, transformando vuestra forma de pensar. En el versículo 15 nos está diciendo, el versículo 14, no conforméis a los deseos que antes tenías. Miren, antes de este tiempo, solo pongámonos a pensar cuál era nuestra forma de vivir, en qué manera estábamos viviendo, qué era lo suficiente. No nos conformemos a eso. Hay mucho más y Dios nos quiere dar mucho más. ¿Por qué nos conformábamos? Porque ignorábamos de la palabra de salvación. Muchos hoy en día están dándose cuenta que hay un panorama amplio por descubrir, escudriñar, que es la Biblia. Y algunos pues ya están haciendo estudios y pues quiero también felicitar y animar a aquellos que están ahorita haciendo estudios bíblicos. La palabra dice que debemos salir de la ignorancia. Sí, hermanos, debemos salir de la ignorancia, porque por la ignorancia no sabíamos a veces en qué pasos andábamos. En el versículo 16, luego de decirnos que para seguir una vida santa debemos prepararnos en aprender, debemos prepararnos en entender, aquí viene la segunda parte. La primera es alimentando el entendimiento y la segunda es ser imitadores. ¿Imitadores a quién? Imitadores a Jesús, imitadores a Dios. Si no, por eso dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Muchas veces se piensa que la santidad es un asunto solo de cuando vamos a la iglesia. Dice en toda nuestra manera de vivir, sed santos, porque escrito está en el versículo 16, dice, sed santos porque yo soy santo. Ya en el Antiguo Testamento lo menciona varias veces cuando Dios mismo dice, yo soy tu Dios santo. Sed santos como yo lo soy, dice el Señor. Ahora bien, hermanos, esta palabra santo es una palabra que tiene pues un significado que ha sido distorsionado en el tiempo. Muchas veces se piensa que ser santo es un asunto de no socializar con nadie o simplemente no matar ni una mosca, pero la santidad es un término que se viene viendo desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Santo, en el Antiguo Testamento significaba separado netamente. De hecho, yo tengo acá un pequeño diccionario, casi no se usa ya los diccionarios reales, pero la santidad nos habla de términos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, estaba el término kadosh. Ese término significaba literalmente separado, separado. Cuando dicen al Señor santo, 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 3 veces santo, está diciendo tú eres el Dios que está separado de lo malo. Cuando Dios llama a su pueblo a ser santo como Él es santo, quiere decir no te mezcles con nadie, no te mezcles con lo impuro. Recuerde que el pueblo de Israel tuvo una recomendación, un mandato que le dieron cuando entraron a la tierra de Canaán. No se mezclen con los que estaban allá. Ustedes deben ser apartados, ustedes deben ser separados. Kadosh, que quiere decir santos. Eso es del hebreo. Pero ya en el Nuevo Testamento aparece este término agios, con H, agios. Esta palabra agios hace referencia a estar en una vida ordenada y estar enrumbada dentro de algo normativo. Agios quiere decir también apartado de y separado de. ¿Qué les quiero decir? En resumen, ser santo significa tener una vida separada del mundo y agradable a Dios. Vamos a convivir con el mundo, claro, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero también la palabra nos dijo que debemos ser sal y debemos ser luz. Cuando nosotros nos involucramos con el mundo para tratar, debemos ser sal para que tenga sabor su vida y sentido, y debemos ser luz, porque cuando se es luz, las tinieblas simplemente desaparecen. Si usted entra con un foco a un cuarto oscuro, deja de ser un cuarto oscuro. Lo triste es que la luz deja ver todos los errores y todo lo malo. La luz llega así como algo que separa
y determina esto está bien y esto está mal. Cuando se anda en tinieblas no se puede diferenciar. Por eso les está diciendo el apóstol Pedro aquí, sed santos. Sí, primera cosa, llenémonos de entendimiento adecuado, con sabiduría y con inteligencia de Dios. Y segunda cosa, imitemos a Dios Todopoderoso en su santidad, como lo dice el versículo 16. Sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis, veamos la otra parte, y si invocáis por Padre, aquí Padre está con mayúscula, por eso se refiere a Dios, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo, otra vez esta palabra, todo el tiempo, no es durante la cuarentena, no es durante el tiempo de la iglesia, dice conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A qué se refiere peregrinación? A ese caminar día tras día, hasta que el fin de los días venga. Pero hay que todo el tiempo caminar con temor a Dios, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, hablando de esta salvación, con cosas corruptibles como oro o plata, no con cosas corruptibles. Hay una cosa que no se va a dañar para nada, y hace esta comparación Pedro, ¿no? Hace esta comparación. Las cosas corruptibles, así sea oro, se va a dañar. Así sea plata, se va a dañar. Entonces, ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Justamente, ese es el llamamiento, esa es la última parte para seguir esa vida santa, para cumplir el llamamiento a una vida santa. La primera cosa que vimos es llenarnos del conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, conocer cuál es su voluntad. La segunda cosa, ser obedientes, siendo imitadores de Dios, siendo santos, vivir apartados del mundo. Aunque vivimos en el mundo, y si vivimos en el mundo es para transformarlos, siendo sal y siendo luz. Pero también hay que reconocer que la forma de vivir esa santidad es solamente por el lavamiento de la sangre de Cristo. No hay otra forma. Muchos querrán vivir una vida santa, pero sin Cristo no es posible. Hermanos, ¿has considerado mucho el tiempo en el que vivías antes de conocer la palabra de Dios? Amigo, ¿has considerado antes cómo era tu vida y ahora cómo es que conoces de Dios? Es tiempo de seguir ese llamamiento y vivir una vida santa, sabiendo que es lo que agrada a Dios. ¿Hasta cuándo? Todo el tiempo, en todo momento. ¿Cómo lo hacemos? Con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento de la palabra y con temor de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre de Cristo, aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.